Usted recordará, tal vez no los años, pero le voy a pasar el dato. Son 24 años que han pasado desde la guerra del agua, o la guerra por el agua, que vivió Cochabamba tras que se privatizó la gestión en ese momento municipal con el apoyo del gobierno de turno. Decidieron que Semapa dejara de existir y Aguas del Tunari se hizo cargo de la dotación de agua, la recolección y dotación de agua a los pobladores cochabambinos. Lo que hizo en ese momento, cuando se privatizó por decisión municipal con el apoyo de la gestión nacional, fue que las facturas de agua se incrementaron en más de un 100%, algunas en un 20, algunas en un 50, algunas más de un 100, 200%. ¿Qué sucedió en ese momento? La población, a la cabeza de diferentes dirigentes y protagonistas y líderes también, dijo no vamos a permitir esto. Se desató una polémica, fueron días, que Cochabamba se vio paralizada pidiendo el retiro de Aguas del Tunari para que retornara Semapa nuevamente. Hubo muertos en estos días. ¿Y quién fue vocero justamente en esa época y uno de los principales protagonistas de todo lo que fue esta reivindicación para retomar el tema del agua y que el agua no se la vendiera, porque es un derecho humano? Fue el señor Óscar Olivera. En ese momento pertenecía a la dirigencia fabril y hoy lo tenemos con nosotros para hablar justamente de ese tema. Óscar, bienvenido, qué alegría tenerte con nosotros. Tiempo que no te veía. Gracias, Roberto. Igual yo, pues siempre verte sonriente y estar en este espacio como ATV que siempre nos recibió con los brazos y el corazón abiertos. Como tú muy bien decías, son 24 años, casi un cuarto de siglo, Roberto, de aquella gesta histórica para mí muy importante del pueblo cochabambino, donde gente de todas las clases sociales y niveles económicos se unieron para defender un derecho humano, como tú dices, más que un derecho humano, un bien común de todos los seres vivos, no solamente los seres humanos. Nos unimos frente a la entrega por parte del actual alcalde municipal, que en ese tiempo también era alcalde de Semapa, y se entregó el territorio a una corporación muy poderosa a nivel internacional, y esto ocasionó que la gente se organizara, se moviera, se movilizara y estableciera un horizonte común colectivo que era: el agua no es una mercancía, igual es un derecho. Y después de 5 meses en jornadas muy fuertes de confrontación con la policía y en abril con el ejército, pues logró la gente cambiar la ley de privatización que el gobierno de Banzer en aquel entonces había promulgado, y un contrato de concesión por 40 años que Manfred Reyes Villa entregó a una transnacional, como lo está haciendo ahora con otros lugares en Cochabamba. Yo creo que esto es importante. Muchos dirán, pero la situación del agua no ha cambiado, hay escasez, el tema tarifario es totalmente injusto, pero yo creo que al margen de esas cosas que son muy importantes y vitales para la población, yo creo que la guerra del agua demostró que un pueblo, cuando se une en función de algo que le afecta a su vida, se une, se organiza, se moviliza y sin diferenciación de clases asume una especie de recuperación de valores tan importantes como la solidaridad, la reciprocidad, la transparencia, el respeto y la confianza mutua, algo que hoy, después de 24 años, Roberto, no existe. Un país confrontado, una cochabambianidad confrontada, fragmentada, desorganizada. Y la idea de esta jornada de hoy, que estamos empezando a las 9 de la mañana con un evento de un colegio estudiantil que durante 4 años ya ha replicado la guerra del agua, niños de 8 a 16 años que han teatralizado la guerra del agua. A las 9 de la mañana en la plaza principal y en la Casa de las Culturas iniciamos una acción que permita recuperar esta memoria, transmitir a los jóvenes lo que sus papás y sus abuelos hicieron, de tal forma que sean los jóvenes que puedan asumir una tarea de poder recuperar la voz del pueblo y la capacidad de decidir. Óscar, quiero recordar un poco, yo todavía no estaba en los medios de comunicación en esa época, veía las noticias, muchas veces salía para apoyar también, porque bien lo dijiste, todo Cochabamba se unió en torno a este tema. ¿Cuál fue el motivo para privatizar el agua en ese momento? ¿Cuál fue, entre comillas, digamos así, la excusa para hacerlo?
Bueno, hubo una presión del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial condicionó un crédito de más de 200 millones de dólares para mejorar la situación vial en Bolivia, y el Banco Mundial puso como condición de que pueda privatizarse, debería privatizarse el agua. Pero yo creo que al margen de este condicionamiento, Naomi Klein, una escritora y periodista canadiense muy famosa a nivel mundial, establece que este proceso de privatización fue un proceso de experimentación del Banco Mundial y las corporaciones transnacionales de cómo encarar la privatización del agua, porque es un elemento fundamental que ahora ya está en la Bolsa de Valores en Nueva York, cómo los pueblos pueden resistir y cómo pueden ellos aprender a implementar un proceso de privatización, ya sea con una política de shock, como ocurrió el año 2000, o de manera más sutil. La resistencia del pueblo cochabambino permitió que el Banco Mundial cambie de política y también las corporaciones transnacionales. Pero en el fondo, Roberto, fue un condicionamiento, pero yo creo que en el fondo fue un experimento. Naomi Klein dice, fue un laboratorio donde el Banco Mundial y las corporaciones quisieron aprender cómo es posible implementar procesos de privatización en todo el mundo. Tal vez algunas personas que son jóvenes o mucho más jóvenes simplemente hayan escuchado por ahí de la Guerra del Agua. Se ha hecho una película también sobre la misma. Pero es bueno, y conversábamos con Oscar antes de salir al aire, que recordemos todo lo que sucedió y recordemos esa lucha por reivindicar este derecho de los cochabambinos en todo caso, ¿no? Este que llaman tal vez experimento que se hizo en ese momento. Hoy arrancan las actividades a las 9 de la mañana. ¿Hay una jornada? ¿Es todo el día estas actividades? De 9 a 10, en la unidad educativa vikinga boliviana, que por cuarto año consecutivo va a presentar una obra de teatro en la plaza principal, replicando exactamente lo que pasó. Los chicos han investigado, han hecho casting para los personajes principales, como Oliver, Omar Fernández, Banderas, etc. Realmente una impresionante la cabeza de la profesora Romina Solís. Van a escenificar la Guerra del Agua con cohetes, humos, policías. Monseñor Tito Solari estará ahí representado por un muchacho. Exacto. Yo la última vez que vi, Roberto, esta escenificación lloré, porque era tan real que yo me sentí como si volviera 24, 23 años atrás, el año pasado. Claro. Luego de eso hay un conversatorio de algunos personajes de aquella época, mujeres y varones de base, que van a dialogar con los jóvenes sobre su experiencia en esta lucha. Eso durará hasta las 11. Entrará César con un taller de rap para que los chicos, los jóvenes, que no les puedes dar o rastrear simplemente, sino que están también interesados en poder aprender el rap. César, que está acá, va a hacer aquello. Y en la noche tenemos algo muy importante, Roberto, que yo quisiera que se le dé realmente importancia. Es la plataforma de teatro de Cochabambino va a presentar una obra de teatro que se llama un teatro inclusivo, donde no es una obra teatral donde los espectadores miran, sino que el público se incorpora en el teatro. Van a haber 3 escenarios en la plaza principal y en la Casa de la Cultura, un grupo de 20 personas, todos jóvenes, que igual han investigado, y al investigar realmente les ha conmovido ese hecho histórico y lo han plasmado en una obra teatral que va a ser yo creo que algo inédito en Cochabamba. Con eso terminamos la jornada. Roberto, empieza esto a las 6 de la tarde, en realidad de 12, toda la tarde no hay ninguna actividad, solo en la mañana con los jóvenes y en la tarde una obra teatral que terminará con una challa por este festejo, por esta celebración, con unos anticuchos y un poquito de lo que siempre hemos reclamado, de que sin agua no hay chicha, Roberto. Muy bien. Con los anticuchos ya me compró. O sea que vamos a estar ahí. Gracias, Roberto. Muchas gracias a Óscar Olivera, vocero de la Coordinadora del Agua del año 2000. En ese momento, hoy se recuerdan 24 años de lo que fue la denominada guerra por el agua o guerra del agua en Cochabamba, para que una transnacional, una empresa privada pueda retirarse y que el agua vuelva a ser de los cochabambinos. Se dice que el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de repetirla. Entonces es bueno recordar lo que fue la lucha que sostuvieron muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, por recuperar. Una lucha donde existieron personas muy valerosas, otras que entregaron su vida también,
estuvimos en un estado de sitio, no podíamos salir a las calles muchas veces, y fue terrible. Pero gracias a personas como el señor Óscar Olivera, que está aquí con nosotros, y muchas otras más, es que hoy podemos contar con agua. Sí, tal vez no al precio que querramos, o que queremos en todo caso, pero sí a un precio que por lo menos puede ser un poquito más accesible que el de esa época para los cochabambinos.